Buenos días. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así en Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. La semana pasada estuvimos viendo ese último capítulo, esa última señal que narra el Evangelio de Juan, la séptima señal de Jesús, justo antes de la entrada en Jerusalén. Tuvimos ocasión de ver cómo en realidad es muy fácil descubrir la estructura del Evangelio de Juan. Hay toda una primera parte del Evangelio de Juan que llega hasta el capítulo 11 inclusive, que es una parte dedicada de manera especial a las señales de Jesús. 7 señales. Juan, por supuesto, es consciente de que Jesús realizó muchos más milagros. Él dice al final de su Evangelio que si se recogieran todas las cosas que hizo Jesús, él tiene dudas de que hubiera libros suficientes en el mundo para relatarlas. Pero él escoge 7. Y además 7 porque es el número de Dios y porque además son señales muy concretas que apuntan en las direcciones que marcan hacia Jesús. Y la última es precisamente esa señal de que Jesús puede levantar a alguien de
de entre los muertos, y que esto además se produce precisamente antes de empezar la segunda parte del libro, una segunda parte que está muy entretejida con un anuncio cada vez más claro y más evidente de que Jesús va a morir. Que efectivamente la primera parte es una parte de alguna manera, desde muchos puntos de vista, gloriosa, puesto que estamos viendo las obras poderosas del Hijo de Dios, pero la segunda parte no es menos gloriosa, y eso va a quedar de manifiesto en el pasaje que vamos a ver hoy. El pasaje de hoy es justo el prólogo de la entrada de Jesús en Jerusalén y la entrada de Jesús en Jerusalén como el Mesías. Y es curioso cuál es ese prólogo, porque es una cena que se celebra muy cerquita de donde está Jerusalén, y además una cena que en tiempo, en marco cronológico, en trasfondo de tipo temporal, está a una semana prácticamente de la muerte de Jesús. Estamos hablando de la última semana de Jesús. Y dice así en los primeros 3 versículos: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Primero, en este prólogo de la entrada de Jesús en Jerusalén hay una cena para Jesús. Y lo primero que aparece en esa cena es la gratitud de María, que parece que tiene una enorme lógica. Uno podría decir la gratitud de María, de Marta y de Lázaro. ¿Cómo agradecemos al Maestro lo que ha hecho por nosotros? Nunca podemos agradecer al Maestro, nunca podemos agradecer a Dios cabalmente lo que ha hecho por nosotros, pero intentamos hacer algo que le agrade. ¿Cómo vas a dar cumplida gracia a Jesús por haber levantado a Lázaro de entre los muertos? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo vamos a darle nosotros gracias a Dios de manera total, cabal y cumplida por el hecho de la salvación que nos ha regalado en la cruz del Calvario? Por el hecho de las bendiciones que todos los días derrama sobre nosotros, por el hecho del amor, la luz y la protección que a diario sabemos que están a nuestro lado. Es imposible, pero intentamos agradecer, aunque sea modestamente, lo que nos ha dado. Y aquellos 3 hermanos decidieron dar una cena a Jesús de camino hacia Jerusalén. Betania está muy cerquita de Jerusalén. Yo he estado varias veces en Betania, casi puedes ir caminando desde Betania a Jerusalén. Es una caminata, pero no es tampoco una distancia tan grande, es una aldeíta que está a las afueras de Jerusalén, y le invitaron a cenar a casa. Y en el curso de esa cena, pues Lázaro estaba presente, pero Marta era la que se había ocupado de la cena y la que estaba sirviendo, y María decidió ir todavía más allá. Tomó una libra de perfume de nardo puro, y por cierto, este es un perfume bastante caro. No está muy claro, aunque la versión Reina Valera traduce nardo, no es muy claro exactamente el tipo de nardo que podría ser, el tipo de perfume que podría ser, pero lo cierto es que era muy costoso. Le ungió los pies con ese perfume y luego se los iba secando con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. La verdad es que nosotros tenemos formas de agradecer a Dios lo que nos hace. Todos sabemos que aunque sea muy costoso lo que hagamos, nunca es equivalente a lo que Él ha hecho por nosotros. Aquel perfume ciertamente era caro, pero desde luego no era el pago por la vida de alguien que estaba muerto. Es impagable una vida humana, ni siquiera con una libra de perfume que sea muy caro. Pero la verdad es que lo que hizo María era algo hermoso, era una muestra de gratitud, y como queda aquí dicho, hasta la casa se llenó del olor del perfume. Porque es verdad que la gratitud deriva un olor muy hermoso, deriva un aroma que es totalmente dulce, llena aquello que está alrededor de nosotros, si es que somos agradecidos.
Si realmente no somos capaces de dar gracias a Dios por lo que hace por nosotros, si ni siquiera intentamos ofrecer algo que merezca la pena por aquello que recibimos de Él, desde luego no se va a llenar de aroma, no se va a llenar de fragancia, no se va a llenar de buen olor el sitio en el que nos encontramos. Y la gratitud es ciertamente una virtud muy hermosa, aunque muchas veces sea una virtud que se olvida. Y no es lo peor que puede suceder con la ingratitud, que sea simplemente olvido. Pero no todo en aquella cena fue hermoso. La cena ciertamente era un motivo de alegría, el Maestro está con nosotros, de viaje hacia Jerusalén se detiene con nosotros en una cena, Marta se ha esmerado, María ha derramado ese nardo puro sobre sus pies y luego le ha enjugado con los cabellos, la casa se ha llenado de la fragancia del perfume y siempre hay alguien que decide que efectivamente estas cosas son intolerables. Y aquí aparece Judas, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas es realmente la contraposición de Marta, de María y de Lázaro. ¿Estaba Judas contento porque hubiera resucitado Lázaro? No parece que le hubiera impresionado mucho, no parece que se sintiera a gusto. Por el contrario, la sensación que tenía es que desgraciadamente la gente no gastaba el dinero en lo que tenía que gastarlo. Generalmente, cuando a la gente no le gusta en qué gastas el dinero y en realidad piensa que tu dinero estaría mucho mejor siendo su dinero, que tu dinero que está en tu bolsillo es mucho mejor que esté en el suyo, buscan algún tipo de motivación aparentemente noble para quedarse con tu dinero. Y una de las motivaciones nobles es pensar en la gente que pasa necesidades en el mundo. Y esto a lo largo de la historia lo hace todo el mundo. Esto lo piensa desde la vecina más humilde al político más encumbrado. En el caso de la vecina más humilde le molesta cualquier cosa y dice, ¿por qué se habrá gastado el dinero en eso? No le da la vergüenza. Qué manera de desperdiciar el dinero. En el caso del político te lo roba directamente por vía de impuestos y eso sí, te dice que va a ser para la sanidad, la educación, las pensiones o Dios sabe qué de otra persona. Es mentira. Es para mantener toda una casta de parásitos políticos que tiene, por supuesto, otras castas de parásitos que hacen de altavoces al robo organizado del fruto de tu trabajo. De manera que en este caso lo de Judas sonaba bien. 300 denarios. Si ese era o no era realmente el precio del perfume no lo sabemos, pero eso era el equivalente a 10 meses de trabajo. No está mal, casi un año de trabajo. De manera que es muy fácil decir por qué gastarse el dinero en eso. Deberíamos ocuparnos de habérselo dado a los pobres. Y, al menos en apariencia, el mensaje de Judas es convincente. Parece bastante claro que los pobres están necesitados y que lo que les demos a los pobres siempre va a estar bien empleado. Pero claro, el autor del Evangelio de Juan, que conocía a Judas, no estaba para dejarse engañar. Y como dice el versículo 6, dijo esto no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como era un ladrón y era el que administraba la bolsa, se llevaba de la bolsa lo que quería. ¿O ustedes creen que verdaderamente cuando le roban a través de los impuestos y de las tasas, etcétera, etcétera, realmente lo hacen en beneficio de ustedes? ¿O realmente ya se han dado cuenta de que simplemente lo roban en beneficio propio? ¿Cómo podríamos tener grandes industrias armamentísticas llevándose más de la mitad del presupuesto federal de este país, más de la mitad, si no les convenciéramos de que tienen un peligro enorme? Cualquier día pueden abrir ustedes su casa en Maryland
en Alexandria, en Virginia, y encontrarse unos terroristas iraníes que tienen un enorme interés en ir a por los bolivianos, por si acaso no lo saben. De manera que en cualquier momento se pueden llevar un susto de ese tipo. ¿O cómo podríamos quitarles el dinero si no les convenciéramos de que los grupos feministas o los grupos homosexuales necesitan el dinero más que ustedes? ¿Cómo conseguirían colores para pintar tanta bandera del arco iris si no se lo sacaran a ustedes de los bolsillos? Desde luego, no sacándolo del bolsillo de ellos. Y los ladrones utilizan siempre el mismo argumento. ¿Cómo se puede gastar eso con la cantidad de gente pobre a la que tendríamos que atender? Y enfrente no siempre tienen a alguien tan agudo como Juan diciendo, le importaban un pimiento a los pobres. Si a Judas lo conocíamos, era un ladrón. Y lo único que quería era tener una bolsa muy grande, porque cuanto más grande fuera la bolsa, más se podía llevar y menos se notaba. Si la bolsa es pequeña y te llevas algo, se nota, pero si la bolsa es inmensa, si son miles de millones, no se nota. Y no se pueden ustedes imaginar las decenas de miles de millones que se roban desde el poder en este país, en otros países ni les cuento, con la excusa de que se está haciendo algún tipo de bien. Y no siempre tienen delante a un Juan que sabe lo que hay. Tercera parte de este prólogo. Agradecen a Jesús lo que ha hecho, a sabiendas de que es una gratitud modesta. Judas, por supuesto, se indigna porque le están quitando la posibilidad de robar más. Y entonces Jesús dice algo que es algo tremendo, versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es difícil decir más cosas en simplemente 2 versículos. Déjala, no la molestes. No tienes ningún derecho a molestar a esta mujer por lo que está haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque yo voy a morir pronto. Lo que estamos viendo aquí casi es una preunción antes de mi muerte. Jesús tenía muy claro que iba a morir y que iba a morir pronto. Y lo que ha hecho esta mujer es realmente algo propio de quien guarda perfume para utilizarlo en el momento de la sepultura, donde era costumbre entre los judíos que el cadáver, para que de alguna manera no se notara tanto el hecho de que se estaba corrompiendo, pues se le ungía con perfume. Por cierto, una nota por si alguien no lo recuerda. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, el cadáver ya huele. No habían puesto tanto perfume en la tumba de su hermano Lázaro como el que María derramó en los pies de Jesús, lo cual es bastante significativo. Y efectivamente los pies de Jesús merecían eso y sabían muy bien con quién lo estaba haciendo. Yo voy a morir pronto, no la molestes, no la estorbes, no la incomodes, está haciendo algo bueno, porque lo vais a ver, el día de mi sepultura está cerca, a 1 semana, para ser exactos. Segundo, a los pobres siempre los vais a tener con vosotros. El mensaje no es, no va a haber pobres, En el momento en el que alguien me siga, va a prosperar de fortuna increíblemente y os podéis olvidar de los pobres. Eso seguro que no son creyentes, no. El mensaje es que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre va a haber gente a la que podáis hacer bien. Puede que quizá no siempre sean pobres materiales, a veces pueden ser pobres espirituales en una situación todavía más penosa que la del pobre material, pero vais a tener siempre pobres, incluso en países ricos. Hace muchos años, de esto puede hacer quizá 30 años, yo me quedé sorprendido hablando con un hermano de origen colombiano que vivía en Estados Unidos, estaba casado con una americana, y que en un momento determinado me dijo, ser pobre en Estados Unidos es peor que ser pobre en mi país.
Porque los pobres en mi país se van a pescar, pasean, toman el sol, el clima es bueno. Sí, pasan necesidad, pero bueno, en fin, es una necesidad entre que la gente no es muy rica y que ser pobre no se nota tanto y hay muchos, pero tú no sabes lo que es ser pobre en Nueva York. Y ver a la gente al lado de unas cimas de inmensa riqueza buscando comida en los botes de basura. Y es verdad, es verdad. Siempre vamos a tener a los pobres con nosotros, incluso en este país. Y es algo que no deberíamos olvidar. Y a veces el pobre hasta puede que tenga dinero y tenga una buena posición, pero es una persona que vive en una inmensa pobreza espiritual, que necesita estar tirando de psicofármacos para levantarse por la mañana y para intentar dormir por la noche, que vive en medio de la desesperación, que alterna el alcohol, el sexo y las drogas para poderse mirar al espejo, que puede que tenga hasta millones en la cuenta corriente, pero no deja de ser un pobre. Y a esos pobres los tendremos siempre con nosotros. No debería preocuparnos no tener pobres a los que atender. Hay muchos. Tercero, a mí no siempre me tendréis. Y esta es una realidad que, por supuesto, en el caso de los discípulos era literal. Os quedan unos días para estar conmigo, después no voy a estar con vosotros físicamente como ahora. Pero también eso es algo que aplica a nuestra vida. No siempre tenemos la posibilidad de estar con Jesús. No siempre tenemos la posibilidad de reunirnos en oración para dirigirnos a Él. No siempre tenemos la posibilidad de abrir la Biblia y empezar a leer acerca de Jesús. No siempre podemos sentir su cercanía y deberíamos apurar hasta la última gota cada vez que tenemos la posibilidad de estar cerca de Jesús. Y a veces lo pasamos por alto de una manera verdaderamente penosa. Parece que es más interesante un programa de televisión. Debe de haber alguno interesante, aunque yo no tengo televisión en casa, pero seguro que alguna vez hay algo entretenido. Y parece que es más interesante eso, otro tipo de acciones, otro tipo de diversiones, que el hecho de disfrutar de la cercanía de Jesús. Y Jesús dice, no siempre podéis tenerme a vuestro lado. Aprovechad el momento en que podáis tenerme a vuestro lado. Y lo tremendo del asunto ya no solamente es eso, sino que además todo esto Jesús lo decía en medio de un trasfondo que muestra hasta qué punto podemos vivir en una sociedad totalmente desquiciada. En el versículo 9, Juan introduce un elemento que no cuentan los otros evangelistas, pero que él vivió de manera directa, porque dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y de nuevo Jesús provoca reacciones muy distintas. La curiosidad de la gente. Vamos a ir a ver a Jesús, pero en realidad lo que queremos ver es al muerto vivo. Este que parecía que estaba muerto y ahora está vivo, tiene que ser muy interesante verlo. O sea, Jesús está bien, pero nos gustaría ver a este que se supone que se murió y lo sacaron de entre los muertos, a ver si cuenta algo del más allá. Y había gente que, por el contrario, como dice aquí, se apartaban y creían en Jesús. Y también había gente que había llegado a la conclusión de que sus intereses estaban por delante de cualquier tipo de verdad. Y por lo tanto había que matar a Lázaro. No solo hay que matar a Jesús, hay que matar a Lázaro, porque Lázaro es la prueba evidente de que Jesús es quien dice que es. Y eso es algo que no podemos tolerar. Y con este contexto que habla de gratitud y de ingratitud, de muerte y de fe, de desear más muertes y de, por el contrario, pensar en la vida,
Juan introduce la entrada de Jesús en Jerusalén, que dice lo siguiente, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Al día siguiente tuvo lugar la entrada de Jesús en Jerusalén y la gente se entusiasmó. La Pascua era una fiesta muy importante, no solo porque fuera una fiesta muy importante, sino porque cada año los judíos recordaban que había habido una época en que eran esclavos del faraón de Egipto y Dios había sacado a esa nación de siervos, a esa nación de esclavos, de la esclavitud de la primera potencia de la época. Y a partir de ahí había creado a la nación de Israel. Y de pronto esos judíos que se reunían cada año, había habido momentos en que habían vivido la celebración de Pascua con enorme amargura históricamente. Por ejemplo, cuando en un momento la celebración de Pascua fue paralela a la destrucción del reino de Israel en el norte a manos de las tropas de Asiria. Dios les había liberado de los egipcios, pero los asirios habían destruido el reino del norte, el reino de Israel. Apenas 2 siglos después, lo tuvieron que vivir en el destierro en Babilonia, porque el rey de Babilonia, tal y como habían anunciado profetas como Jeremías o como Ezequiel, había llegado a las puertas de Jerusalén y había arrasado Jerusalén, había destruido el reino de Judá, había reducido a cenizas el templo y se los había llevado deportados a Babilonia. Y durante 70 años aquellos judíos estuvieron celebrando cada año la Pascua, viendo que eran cautivos, no en Egipto, pero sí en Babilonia. Y cuando al cabo de 70 años de cautividad los judíos pudieron volver a Palestina, y la inmensa mayoría decidió que no volvía a Palestina, porque se hacían negocios mucho mejores en Babilonia y en Persia, y después en Grecia y en Roma, de manera que no tenía sentido volver al solar patrio. Ahí había una pequeña minoría, pero nada más que una minoría dentro de la población judía de todo el mundo. Había judíos que decían: bueno, ¿y qué pasa? Que Dios, que actuó en el pasado sobre Egipto, sin embargo en estos momentos no actúa sobre Roma. Y es verdad, tenemos un gobierno que es el del Sanedrín, pero el Sanedrín está totalmente controlado por el capricho de los romanos. Es que no va a venir el Mesías. Es que el Mesías no va a aparecer y nos va a quitar de encima el yugo de Roma y vamos a ser libres como cuando salimos de Egipto y Dios destruyó al ejército del faraón. Y en la celebración de la Pascua, en la cual hay un niño actualmente que formula preguntas al papá, al cabeza de familia, y le va preguntando por qué celebramos esta noche, en qué se diferencia esta noche de las otras, los judíos año tras año tenían que decirse que el yugo romano era el que era. Pero este año, el año 30 después de Cristo, según nuestro calendario, a Jerusalén estaba bajando Jesús. Y en los 3 últimos 3 años y medio, Jesús era un personaje que había ido cobrando importancia. En una fiesta anterior había conseguido dar vista a un ciego. Había conseguido que un paralítico caminara. Lo último es que había librado de la muerte a un amigo suyo. Estaba muerto, apestaba y lo levantó de entre los muertos. Había llegado ya la hora de la liberación. ¿Realmente esto iba a ser el final? Jesús iba a acabar con las autoridades corruptas del templo y de paso a destruir ese imperio de Roma que los esclavizaba. Y cuando se enteraron de que venía Jesús, inmediatamente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana».
La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que significa Hosana. Piensan que esto de Hosana es algo así como aleluya, gloria a Dios, algo de este tipo. Pero el grito de Hosana es un grito de salvación. Significa literalmente sálvanos. Estamos en una situación desesperada. Jesús, si tú eres el Rey de Israel, sálvanos. Y por supuesto había quien decía al mismo tiempo, Baruch haba Shem Adonai Melech Israel. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Creemos que tú eres el Mesías. ¿Y cómo entra Jesús en Jerusalén? Y aquí está la clave. No entra al frente de un ejército. No entra ceñido con una corona de oro. No lleva una espada al cinto. Y la gente que lo sigue tampoco va armada. No es un caudillo como hubiera sido David o como podía haber sido Judas Macabeo o otros pretendientes al trono o futuros reyes en la historia de Israel. Entró cumpliendo una profecía. Vamos a ver esa profecía al completo en el libro de Zacarías, capítulo 9, para que comprendan el mensaje que estaba dando Jesús entrando en un asnillo. Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 9, es un libro en el que abundan las referencias al futuro Mesías y no solamente aparecen las referencias al futuro Mesías, sino que además hasta cuenta cómo el Mesías era el propio Jehová, que sería vendido por 30 monedas de plata, o cómo el Mesías era el Jehová al que mirarían cuando lo traspasaran en la cruz. Pero hablaba muy claramente de cómo iba a ser ese Mesías en Zacarías 9. Y en Zacarías 9, y versículos del 9 en adelante, dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Fíjense en la descripción del Mesías, porque no era lo que esperaba la inmensa mayoría de los contemporáneos de Jesús. ¿Cómo va a entrar el Mesías en Jerusalén? ¿Al frente de un ejército que acabe con el poder de la potencia extranjera? No, no va a montar a caballo. Entrará humilde y cabalgando sobre un asno. El Mesías no es un rey de guerra. No va a entrar en un carro de guerra. No va a entrar cabalgando en un caballo de guerra. Entrará humilde, justo y salvador en un asnillo hijo de asna. Segundo, el Mesías no predica la guerra, predica la paz para todos, incluidos los goín, los gentiles. Versículo 10, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El Mesías no va a venir aplastando a los goín para colocar por encima de ellos a los judíos. El Mesías destruirá las armas de guerra y hablará paz a todas las naciones, y su señorío será universal. Y lo último, claro que el Mesías va a salvar, pero la salvación no va a venir de los arcos o de las espadas o de la boca de los fusiles. La salvación vendrá por la sangre del pacto. Versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Qué pacto y qué sangre? Está muy claro en la última cena. La sangre, este pacto, esta copa, es el pacto basado en mi sangre que va a ser derramada.
El Mesías Jesús era un Mesías totalmente distinto del Mesías que estaba esperando aquella turba y que decía: ¡sálvanos, Hosiana! Y efectivamente, claro que Jesús había venido a salvarlos, pero no en sus términos, sino en los términos de Dios. En unos términos de un Mesías que no era un rey de guerra, sino que venía montado en un asnillo, que destruiría los instrumentos de destrucción de la guerra para hablar paz a todos y que salvaría a la humanidad no borrando de la faz de la tierra a aquellos que se oponen a los judíos, sino mediante su sangre derramada en un nuevo pacto. ¿Y qué pasa frente a eso? Pues miren ustedes, cuando la entrada es esa, no todo el mundo la entiende, no todo el mundo la acepta. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hubo 4 reacciones ante la entrada de Jesús. La primera, los discípulos que no se enteraron. Versículo 16. No comprendieron lo que estaba pasando. Ellos también esperaban que Jesús pusiera orden en este mundo y que pusiera orden como mucha gente entiende lo que es poner orden, mediante el derramamiento de sangre puro y duro. Y cuanto más abundante, mejor. Hubiéramos deseado que Jesús hubiera entrado a caballo y poniendo el orden que nosotros queríamos. Y estas cosas no las entendimos al principio. Solamente cuando Jesús fue glorificado, como dice aquí Juan, entonces nos acordamos, nos dimos cuenta de que era el cumplimiento de la profecía y comprendimos todo. Pero cuando bajamos a Jerusalén no lo entendimos y éramos sus discípulos. Y llevábamos con él más de 3 años conviviendo y escuchándolo, pero estábamos ciegos. Y a veces, efectivamente, hay una incomprensión tremenda de lo que Dios hace, precisamente por la gente que más quiere acercarse a Dios. La segunda reacción fue la curiosidad. Versículo 18, habían venido gente a recibirlo porque habían oído lo que había hecho con Lázaro y querían a ver qué sabía. No es que creyeran en él, pero evidentemente sí tenían mucha curiosidad por saber lo que iba a hacer. Tercera reacción, la ira. Porque Jesús no se puede meter en un frasco y utilizarlo cuando nos apetece 3 veces al día antes de las comidas, por ejemplo. Versículo 19, los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. En otras palabras, cuanto antes lo matemos, mejor, porque no vamos a conseguir nada por otro camino. Cuarta respuesta, la gente que de todas formas busca. Y es tremendo, versículo 20, porque no eran judíos. Como dice el versículo 20, eran algunos griegos que conocían al Dios de Israel, que formaban parte de eso que se llamaba los temerosos de Dios. No se habían convertido al judaísmo, pero andaban muy cerca, creían en el único Dios y habían subido a adorar. Y entonces se le acercaron a Felipe. ¿Por qué? Porque tenía un nombre griego y era de Betsaida, que era una zona realmente muy cercana a los paganos. Y le dijeron: queremos ver a Jesús. Y Felipe se lo dijo a Andrés, otro nombre griego, y ellos se lo dijeron a Jesús. Y este es el drama de buena parte del género humano. Jesús actúa con enorme claridad. Cualquiera que hubiera recordado la profecía de Zacarías se hubiera dado cuenta de lo que significaba lo que estaba haciendo Jesús.
Es el rey humilde. Es el rey que no va a derramar una gota de sangre ajena. Es el rey que va a llamar a la paz a todos sin excepción. Y es el rey que va a salvar, pero por la sangre del nuevo pacto. Y lamentablemente todavía a día de hoy, pues hay gente que sigue al rey y no se entera, gente que se acerca pero solo por curiosidad, gente que se indigna porque eso choca con su idea de Dios y gente que sigue buscando. Y esta parte del Evangelio y del capítulo concluye cuando llegan Felipe y Andrés a Jesús y le dicen que hay gente que quiere hablar con él, que quiere acercarse a él, y entonces él les describe un plan bastante claro. Versículo 23, Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto no es jactancia, es una realidad. Lo que se acerca es mi muerte, pero en mi muerte voy a ser glorificado. Hay gente que solamente se encuentra a gusto si efectivamente lo que tiene por delante es el triunfo y le molesta muchísimo que no sea así. Hace bastantes años, de esto puede hacer 15 o 20 años, yo tenía una firma de libros en uno de los grandes almacenes de Madrid y iba a firmar libros con un compañero mío de la radio. Hacíamos firmas conjuntas, nos sentábamos, se formaba una cola inmensa de gente para que les dedicáramos nuestros libros y cuando llegamos, era un sábado por la mañana, la persona que venía conmigo me dice: ¿te has dado cuenta de toda la gente que nos está esperando? Y yo, en una de estas características de maldad que a veces tengo, le dije: habría mucha más gente si nos llevaran a ahorcar. Le sentó muy mal, pero es verdad. La gloria no arranca de lo que la gente piensa de nosotros, ni de lejos, ni de si les somos simpáticos, si nos adoran o si somos populares. Y la muestra es Jesús, que cuando hablaba de que iba a ser glorificado, estaba hablando de la cruz. ¿Y eso por qué? Pues porque Dios no ve las cosas como las ve la mayoría de la gente. Primero, Jesús deja claro que va a ser glorificado en la muerte. Versículo 23. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte es cuando voy a ser glorificado, pero segundo, la muerte da fruto. Y es algo que simplemente con que vierais la naturaleza os daríais cuenta. El grano que da fruto es el grano que ha muerto previamente. Es imposible que un grano de fruto si no muere para dar paso a ese fruto. Y basta ver un grano de trigo para saberlo. La muerte no debería asustarnos, ni tampoco la opinión negativa de los demás, porque en realidad la muerte en el mismo curso de la naturaleza da fruto. Tercero, la muerte es un ejemplo para sus discípulos y puede verla como una forma de gloria. Versículo 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La vida es tremendamente relativa, como lo es la muerte. Y el que se apega a esta vida, el que solo piensa en el bienestar de esta vida, el que tiene como meta que esta vida sea lo más agradable posible, está perdiendo su vida. Solo aquel que sabe cuál es el valor de la vida, que es muy relativo y muy breve y muy efímero, es el que está actuando correctamente con su vida y recibirá la vida eterna. Y por último, no cabe la menor duda de que aquel que sepa vivir como Jesús en cuanto a la consideración de la vida y de la muerte, recibirá la recompensa de Jesús. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Esto no es una predicación que de pronto Jesús, que está muy emocionado porque ha entrado en Jerusalén, decide soltarle a los discípulos. Esto lo dice Jesús cuando le dicen: hay unos griegos ahí fuera que quieren hablar contigo. Muy bien, pues decidles que vengan porque les vamos a explicar cómo efectivamente, si me siguen, no van a tener un problema jamás. No van a padecer ni un mal dolor de muelas, nunca van a tener un descubierto en su cuenta bancaria, jamás sabrán lo que es un problema conyugal o familiar y van a vivir de manera felicísima y sin ningún tipo de preocupaciones hasta que llegue el arrebatamiento. Los falsos maestros y los falsos profetas predican eso. Pero no es la predicación de Jesús. Cuando a Jesús le dicen: hay unos griegos ahí fuera y quieren hablar contigo, la respuesta de Jesús es clara: pues llegan en el momento ideal, porque el Hijo del Hombre va a ser glorificado. No como vosotros pensáis, no porque acabemos con la estructura del templo, no porque derribemos al Sanedrín, no porque echemos a los romanos, sino porque el Hijo del Hombre va a morir. Y cuando muera, dará fruto. Y esa es la lección que vosotros, si queréis ser mis discípulos, tenéis que aprender. Que esta vida no es lo más importante que hay. Esta vida, si acaso, es un camino y a veces un camino no fácil. Pero el que esté dispuesto a dar la vida por mí, ese es el que ganará esta vida. Y el que, por el contrario, considera que esta vida es lo primero de todo y que pasarlo lo mejor posible es lo que hay que hacer y que la meta de nuestra existencia tiene que ser simplemente agradarnos, ese está perdiendo esta vida y la vida eterna. Y vosotros, por el contrario, si me seguís, podéis estar seguros de algo, y es que donde yo esté, vais a estar vosotros. Y aquellos que me hayáis servido, mi Padre también los honrará. Y no hay nada en este mundo, por muy grande que sea, por muy extraordinario que sea el edificio que nos rodea, por mucha popularidad que podamos tener, por muchos aplausos que podamos escuchar, por muchos halagos que viertan en nuestros oídos, no hay nada ni de lejos que pueda compararse con el inmenso gozo de saber que donde está Jesús estaremos nosotros y que aquellos que hemos servido a Jesús recibiremos también la recompensa y el reconocimiento de su Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este primer día de la semana. Te damos muchas gracias, Señor, por estar reunidos para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte, para poder elevarte nuestras oraciones. Te damos muchísimas gracias porque tú eres lo más importante en nuestras vidas. Y queremos pedirte que cada vez seas más lo más importante en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean unas vidas a imagen y semejanza de Jesús. Que no queramos imponer nuestros deseos ni nuestros planes sobre los demás, incluso con la violencia, sino que seamos humildes y mansos como Jesús, que estemos dispuestos a dar nuestra vida siguiendo a Jesús y que creamos que la salvación está en la sangre del nuevo pacto y no, Señor, en la violencia, ni en el poder, ni en la manipulación. Te pedimos que tú fundas en nuestros corazones la visión que tuvo Jesús de que esta vida tiene una importancia pequeña y relativa y que a veces, centrándonos sobre todo en esta vida, perdemos esta vida y también la vida eterna. Danos, Señor, un corazón como el de Jesús, para que sepamos que cada vez que perdemos algo, que morimos a algo, en realidad podemos estar dando un fruto para vida eterna. Y recuérdanos, Señor, constantemente que cada vez que seguimos a Jesús, estamos subrayando que un día estaremos con Él. Y que por haber seguido a Jesús, tú, Señor, nos recompensarás de cualquier cosa que hayamos podido sufrir en esta vida.
Te damos gracias por ello, te pedimos que estés con nosotros a lo largo de esta semana y que podamos sentir tu cuidado y tu apoyo y tu amor en nosotros y en nuestras familias. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.